Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Así que tanto los suscriptores antiguos como los nuevos siempre son bienvenidos. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca a lo largo de la fila inferior hasta que veas una pequeña rueda, un icono de engranaje. Haz clic ahí, selecciona la palabra calidad y luego mejora a 720 o 1080p, lo que sea lo más alto que tu dispositivo pueda soportar, para que tengas una imagen buena y clara con la que trabajar. Ahora, algunas personas se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que incluso cuando hacen eso, el video sigue viéndose borroso. Por favor, tengan en cuenta que, por alguna razón, YouTube ha reducido su ancho de banda a 480. Y así, incluso a veces cuando reviso estos videos para comprobar la calidad yo misma, me doy cuenta de que están siendo un poco astutos. Y mientras estás viendo el video, lo bajan a 360 o a veces incluso a 144. Así que puede que tengas que seguir revisando de vez en cuando. Si ves que la imagen se desenfoca, revisa ahí arriba o ahí abajo para asegurarte de que tu video todavía se está reproduciendo en 1080 o al menos en 720. Así que todavía estoy en la serie de América, gracias a Dios. Un momento, por favor. Sigo en la serie de América y hoy vamos a ver una palabra profética llamada Babilonia ha caído. Ahora recibí esta profecía el 3 de mayo de 2020 y la escritura principal es: un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la escritura es Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Así que he compartido esto en este canal y lo he compartido en mi blog, lo he aclarado muchas veces, que el misterio de los últimos tiempos, la gran pregunta de qué nación es la que la Biblia llama Babilonia la misteriosa, finalmente ha sido revelado, al menos en este canal y a esta mensajera, pero sé que no estoy sola. Dios se lo ha estado revelando a muchos de sus mensajeros de los últimos tiempos, haciéndoles saber que el gran misterio sobre el que los eruditos han reflexionado durante cientos de años, ¿quién es Babilonia, la misteriosa como se describe en el libro de Apocalipsis, y más específicamente en los capítulos 7, 17 y 18 de Apocalipsis? ¿Qué nación es esa? Esa nación es Estados Unidos. Las personas tienen diferentes interpretaciones y distintos tipos de doctrinas que les han enseñado a lo largo de los años, pero hermanos y hermanas, les animo encarecidamente a que vuelvan y lean esas escrituras. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18, junto con Jeremías capítulo 50, Isaías 13, Jeremías capítulo 51, y verán una imagen muy diferente de la nación de los últimos tiempos, llamada Babilonia la misteriosa. Esta es una nación de gran riqueza y opulencia, y entonces la gente dice: sí, esa es Roma. Debes entender que no se trata solo de riqueza y opulencia. Esta es una nación que es una poderosa nación comercial junto al mar, por lo que es un actor principal en la economía mundial. El Vaticano no encaja con eso. Dice que ella ha corrompido al mundo entero con sus impurezas, sus abominaciones y sus ídolos, y la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que hacen los católicos en esa pequeña ciudad diminuta, pero todo el mundo sabe cuál es el pulso y la temperatura de Estados Unidos en cualquier momento. Ya sea que las naciones estén tan alejadas como hasta los confines de la Tierra o justo en el centro del hervidero mundial, como la Unión Europea u otros grandes jugadores, todas las naciones intentan emular a Estados Unidos. Cada nación sigue sus consejos, es decir, sus sugerencias y sus recomendaciones. Cada nación escucha cuando Estados Unidos habla. Cuando Estados Unidos amenaza, la gente cambia su trayectoria. Cambian la manera en que afrontan la vida y cualquier cosa que ella imponga como tendencia o moda, sea buena o no, sea justa o no, aunque enoje al Señor y provoque un gran y profundo desagrado en el corazón de Dios o no, las naciones la siguen. A la Babilonia misteriosa se le acusa de corromper a todas las naciones, y por eso Dios dice que su destrucción será rápida y total. Para mí,
El Señor ha dicho, y lo he publicado en el blog para que todos lo vean, que la nación de Estados Unidos no será hallada nunca más. Y esto es lo que dice aquí. Así será arrojada Babilonia, esa gran ciudad, con violencia, y no será hallada nunca más. Dios ha dicho que quitará a Estados Unidos de delante de su rostro, y ella, y esto es una cita directa, ya no será hallada en el registro de las naciones. Así que recibí esta profecía alrededor de la 1:30 de la tarde el 3 de mayo y estaba viendo a un pastor en línea, estaba viendo un sermón, ¿verdad? Y este hombre estaba predicando sobre la obediencia que se necesita para seguir a Dios, así que no se mencionó en ningún momento a Babilonia ni a Estados Unidos. Era simplemente un hombre predicando sobre la búsqueda más profunda y el esfuerzo más intenso en el que todos debemos involucrarnos para ser más obedientes al Señor. Pero empecé a escuchar una voz masculina y esa voz comenzó a anunciar diferentes nombres de la nación de Babilonia. Babilonia la destructora, Babilonia la grande, además de glotona y prostituta. Babilonia la terrible. Así que aparté mi atención del hombre, en mi computadora, y estas palabras vinieron a mí y las leí literalmente tal como el Espíritu Santo me las dio. Babilonia ha terminado. El reinado de Babilonia ha terminado. Babilonia, la ramera de Abadón. Babilonia, la ruinosa. Babilonia, los escombros de algo que una vez fue grandioso. Su gobierno ha terminado y su poder se ha acabado. Tal como está escrito en mi Santa Escritura, será arrastrada desde su pedestal y destruida. Su poder terminará y desaparecerá de la escena mundial y no existirá más. América, te convertirás en una nota al pie en la historia. Babilonia, serás saqueada y tus tesoros serán llevados al otro lado del mar para decorar los hogares de tus nuevos amos. Babilonia debe caer. Tu reinado ya ha terminado. Tu poder ya te ha sido arrebatado. Pronto la realidad alcanzará la profecía y te verás a ti misma como yo te veo. Prepárate. Ahora, está muy claro lo que el Señor está diciendo aquí, así que no lo voy a alargar. El Señor está diciendo que Babilonia es básicamente una nación que podrías llamar un muerto viviente. Ella ya está destruida. Para Él ya la ve como eliminada de la historia y lo que Dios está diciendo aquí es que todo lo que tenemos que hacer es esperar a que la profecía alcance a la realidad. Así que cuando Dios compartí en el blog cómo la perspectiva de Dios es muy diferente de la perspectiva del hombre. Cuando Dios ve a un recién nacido, Dios no solo ve a un recién nacido, Dios ve a un anciano, Dios ve la fecha del funeral de ese bebé, Dios ve cada acto que ese niño cometerá, incluso cuando el niño aún está en el vientre de su madre. Y por eso, si miras a través de las Escrituras, verás que Dios es capaz de dar una palabra profética, incluso sobre niños que aún no han nacido. Cuando el profeta Isaías habla sobre Jesús y dice que el gobierno descansará sobre su hombro y que él tendrá la llave de David, y habla sobre el nacimiento del Mesías, esto es siglos antes de la época de Jesús, pero el profeta Isaías está hablando de un rey. No está hablando de Jesús como un niño pequeño, como un bebé o como el aprendiz de carpintero que seguramente habría sido, ya que era el hijo de José, el carpintero. Él está hablando de una persona que tendrá dominio completo y absoluto, y ni siquiera se estaba refiriendo tanto a Jesús en su manifestación terrenal de nuestro Señor y Salvador, que vivió en Jerusalén y caminó junto al mar de Galilea y vino de Nazaret. No, estaba hablando de Jesús como el último y poderoso gobernante del fin de los tiempos. Hasta ahí podía ver Dios el profeta Isaías. Y así, en esta profecía, Dios me está haciendo pronunciar palabras cuando Estados Unidos no es más que una ruina humeante, porque así es como Él la ve. Nosotros caminamos y vemos los edificios altos. Yo vivo en la ciudad de Nueva York, así que vemos los rascacielos de Nueva York y el glamour de Times Square. Pero compartí en el blog y he compartido en uno de mis videos cómo hubo un momento en que iba camino a una reunión de la iglesia y tuve que atravesar la ciudad, y mientras caminaba por la ciudad, este pensamiento entró en mi corazón. No era un pensamiento de incredulidad,
Era más bien una curiosidad. El pensamiento que entró en mi corazón fue, ¿de verdad este lugar puede ser derrocado? Porque si caminas por la ciudad de Nueva York, vas a ver algunas de las mejores obras de arquitectura y algunos de los rascacielos más imponentes. El horizonte de Nueva York es icónico. Por eso hay postales de él y por eso es tan famoso. Así que mientras caminaba, solo pensaba, ¿de verdad este lugar puede ser derrocado? Y hermanos y hermanas, solo para mostrarles cómo Dios conoce cada pensamiento del corazón humano, y si piensan que están pensando cosas o haciendo cosas, y que Dios no ha examinado ya su corazón y no conoce la verdadera medida de quiénes son, entonces no sé qué decirles. Dios te conoce mejor que tú mismo. Y tan pronto como este pensamiento entró en mi mente, el Señor me habló y dijo, no te dejes deslumbrar por su exhibición. Te digo que toda esta ciudad estará oscura y desolada y animales salvajes caminarán por los edificios. Y eso en realidad es una profecía. No recuerdo de dónde es, pero sé que uno de los antiguos, probablemente Jeremías, porque creo que él tuvo el peor conjunto de profecías en la Biblia. Nada bueno, él y Ezequiel. Pero, habla de un tiempo en que la tierra de los caldeos estará oscura y desolada, y que búhos y otras aves ululantes y otras aves impuras, así como chacales e hienas, saldrán de las áreas circundantes. Así que esos lugares como Syracuse y el interior del estado de Nueva York, que en realidad no tienen el horizonte urbano, la metrópolis ni el ambiente de la ciudad de Nueva York, el Señor dice que los animales salvajes de las áreas circundantes de la tierra de los caldeos se mudarán y ocuparán los centros de las ciudades y vivirán en lo que la Biblia llama palacios placenteros, lo que significa estos edificios icónicos y asombrosos que ves, como el Rockefeller Center, el Radio City Music Hall y el Carnegie Hall. Verás esos lugares básicamente con gallinas silvestres, sentadas en los asientos de cuero y terciopelo. Así que de inmediato pensé, ¿puede ser derrocada? El Señor me habló de inmediato y dijo, te digo, no te dejes deslumbrar por lo que ves aquí. Y me dijo, cada vez que camines por esta ciudad, no te dejes impresionar por la ostentación del hombre, porque voy a derribarlo todo. Así que si eres nuevo en este canal y todavía te preguntas, ¿quién es esta persona? No te preocupes por quién soy. Esto no es un trabajo personal para que me conozcan. He sido comisionada por el Señor para presentar más de 200 profecías que he recibido de Él, y también he sido enviada por Él para decir que la mayor parte de las palabras proféticas que he recibido en los últimos 8 años están enfocadas directamente en la caída y eventual eliminación total de los Estados Unidos. Así que nos conviene, es de nuestro mayor interés escuchar, oír lo que Dios está diciendo, sopesarlo y pedirle que nos lo ministre de vuelta para que tengamos entendimiento de nuestras vidas si estamos en Estados Unidos y entendimiento de nuestros tiempos si estamos fuera de Estados Unidos. Traeré juicios sobre Babilonia hasta que esté demasiado débil para mantenerse en pie. La golpearé con fuertes golpes al cuerpo que destruirán a su gente y sus viviendas, su economía, sus ídolos y todo lo demás que consideran valioso. Babilonia tambaleará como un borracho en la calle, tambaleándose hasta que finalmente caiga por la fuerza de sus heridas. Ese será el momento en que sus enemigos se volverán contra ella y la despedazarán. Así como los perros despedazaron a Jezabel cuando cayó desde lo alto, la destrozaron mientras aún estaba viva, así también Babilonia, llamada América, será finalmente destruida por los enemigos que provocó en sus días de gloria. Si eres nuevo en el canal, te invito a que vayas y veas las 11 profecías que hice sobre la nación de Rusia y China. Hay muchas conjeturas y la gente dice que Estados Unidos es demasiado fuerte militarmente, que tiene fuerzas de combate de élite y que nunca podrá ser derrotada, pero el Señor Dios ha revelado en esas 11 palabras proféticas, y ten en cuenta que no he dado cada palabra profética sobre Rusia y China, dije que solo abordaría las profecías más urgentes o apremiantes. El Señor ha revelado que Estados Unidos será invadido por Rusia y China.
Compartí en un video reciente que Dios me estaba enseñando sobre la construcción de naciones y me decía que cuando las naciones se debilitan, cuando se entregan al exceso, cuando se embriagan de su propia grandeza y piensan que son tan gloriosas, tan hermosas y tan poderosas que nunca podrán ser humilladas, en realidad quedan completamente expuestas para ser tomadas por otras naciones que tienen hambre. Cuando digo hambrientas, no me refiero al hambre física, me refiero a naciones que tienen un deseo profundo y apasionado de ser también el dueño del patio de la escuela. Estados Unidos ha ocupado ese papel durante los últimos 50, 60 o incluso probablemente 70 años en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la superpotencia indiscutible y única del mundo. Pero el Señor dice que Estados Unidos caerá, se debilitará. Él derribará los ídolos que la gente adora, desde sus estrellas hasta su dinero y su posición como número uno del mundo. Él derribará la economía. Dios ha dicho en otras profecías que asfixiará a Estados Unidos para que su comercio pase de ser un río ancho y caudaloso a un pequeño hilito de arroyo, y que habrá hambre en esta nación. Estados Unidos no podrá conseguir lo que necesita, e incluso tengo profecías que hablan de cómo esta nación recibirá ayuda extranjera de otros países. Vi barcos llegar al puerto de Nueva York con alimentos, suministros médicos, mantas y ropa para ayudar a la gente de la ciudad de Nueva York y de otros lugares porque Estados Unidos era tan pobre. Era tan pobre que tuvo que aceptar donaciones de ayuda y asistencia extranjera para sostener a sus ciudadanos. Y así dice Dios que Babilonia comenzará a tambalearse como alguien que está ebrio y luego, debido a las heridas que Él, Dios, le está causando, caerá, y una vez que caiga, es decir, una vez que llegue a un estado vulnerable que pueda ser detectado por enemigos vigilantes, es entonces cuando se volverán contra ella, y Estados Unidos será destruido por aquellos a quienes antagonizó en sus días de gloria. Eso simplemente significa que todos a quienes molestó, y todos con quienes buscó pelea, y todos de quienes siempre hablaba en los medios. Le digo a nosotros aquí en esta nación que, sinceramente, si alguien va a hacer que nos disparen en Estados Unidos por parte de enemigos, serán los medios de comunicación. Ellos agitan la olla hasta el punto de la muerte, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Así que continúo con lo que Dios está diciendo. Yo, el Señor, arrancaré de raíz, arrancaré, derribaré y destruiré los muros de Babilonia hasta que no quede piedra sobre piedra. Así como Jesús habló proféticamente contra su propia ciudad, Jerusalén, diciendo: Oh Jerusalén, cuánto anhelo recogerte en mis brazos, pero no quisiste tener nada que ver conmigo. Y aquí no quedará piedra sobre piedra, así caerá Babilonia. Ella será dispersada desde sus raíces. Te digo que arrancaré esta nación de raíz hasta que no quede piedra sobre piedra. Los edificios serán hechos pedazos por bombas y misiles que caerán del cielo. Todo será destruido y habrá cráteres por todas partes en América, enormes cráteres humentes. Te digo que será más fácil encontrar cráteres radiactivos que seres humanos vivos. Así como un niño le preguntaría a su madre: Mamá, ¿dónde están las personas? Así los hombres se cuestionarán a sí mismos mientras caminan entre los escombros destruidos de América, buscando a alguien más con vida solo para poder conectarse con ellos, aferrarse a ellos y encontrar amistad, refugio y supervivencia junto a ellos. Se formarán grupos de sobrevivientes en esta nación cuando tú, Babilonia, ya no existas. Tengo un sueño en mi blog, se llama Un sueño de América. Y no voy a decir mucho sobre eso aquí, porque no he hecho un video al respecto, pero dejaré el enlace abajo para que puedas ir, leer y ver la visión que Dios me dio de cómo será Estados Unidos después de eso. En ese sueño, América estaba básicamente en llamas. Parecía que todo el país había sido incendiado de extremo a extremo. Todo lo que podía arder estaba ardiendo. Los autos habían sido bombardeados y quemados tanto que solo quedaba el acero. Todo el color
se había derretido de ello. Todo el vidrio había volado de los edificios y de los autos, y todo era solo una carcasa. Y no podías encontrar comida. Todo lo que podías encontrar era cosas enlatadas. Y seré honesto, ese fue uno de los sueños más reales e incómodos que he tenido, porque en ese sueño el sentimiento principal que tenía era exactamente lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. En ese día el hombre buscará la muerte y la muerte no le será hallada. No soy una persona suicida de ninguna manera, pero odiaba la vida en ese sueño. Era difícil y estaba constantemente frente a ti. No podías escapar de ello. Era una lucha constante por sobrevivir. Y créanme, hermanos y hermanas, y le hablo a toda la gente allá afuera, a los que piensan que estas palabras que estoy diciendo no son verdad, que nunca podrían suceder, ya estoy cansado de intentar convencer a nadie de nada. Estas profecías siempre estarán aquí a menos que YouTube ataque este canal. Y veremos la veracidad de ellas en nuestro tiempo. He dicho antes en este canal que solo aquí la gente parece pensar que una palabra profética es como un Pop-Tart. La pones en la tostadora y si no se cumple tan pronto como el pueblo estadounidense quiere, entonces es falsa. Hermanos y hermanas, en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel e incluso los paganos que no conocían a Dios tenían más sentido común que eso. Cuando Jeremías hablaba o Ezequiel o Isaías hablaba, ellos se sentían tranquilos porque sabían que la naturaleza de Dios no era actuar de inmediato ante profecías terribles. Y eso es porque Yahvé es extremadamente misericordioso y paciente, incluso con los malvados. Así que cuando el pueblo de Israel escuchaba las profecías, reaccionaban como Ezequías. Cuando Ezequías escuchó que Dios iba a juzgar y destruir su linaje, no dijo, oh no, si no se cumple no te creo. Ezequías dijo, bueno, alabo al Señor, porque Ezequías dijo, sé que Dios no hará esto en mi vida. Los ancianos sabían que Dios se toma una eternidad con algunas cosas. Pero la sensación que tengo con las palabras que recibo es que la eternidad no va a durar tanto para Estados Unidos como ella cree que durará. Así que Dios dice que grupos de sobrevivientes se formarán en los cráteres humentes y desolados de donde solía estar la gran nación de Estados Unidos, pero la nación en sí misma ya no existirá como tal. Dios dice, porque me rechazaste como tu Dios, ahora te daré un rey feroz. Será un impostor, un filántropo que vendrá con respuestas, pero su sonrisa ocultará el corazón de un asesino. Te doy a Barack Obama, quien será tu nuevo líder, un semidios, falso Dios, adorador de ángeles caídos. Te doy un nuevo rey y un nuevo régimen que triturará tus huesos y aplastará tus rostros contra el polvo. Puedes visitar La Voz del Maestro. Ve al cuadro de búsqueda en la parte inferior de cualquier profecía o de cualquier página. Escribe Barack Obama y verás la larga lista de palabras proféticas que el Señor me ha dado acerca de este hombre. El Señor dice que el reino de hierro ya está aquí y que sus arquitectos están celebrando. Muerte masiva en el menú para América. ¿Acaso no lo están planeando? Él lo dijo. ¿Acaso no han encerrado al país y te han encerrado a ti más fuerte que a un prisionero en tu propia casa? ¿No he escuchado yo, el Señor, que ellos hablan en los cielos? Termínenlos, no dejen a ninguno con vida. Él dice, por tus categorías y por tu raza estás en la lista para exterminio, y el plan es no dejar a nadie con vida. Se han emitido órdenes de exterminio, y ahora la copa de sangre para esta nación será llenada. El Señor habla. Escuchemos, ¿acaso no soy yo quien lo escucha todo? Escucho cuando una mariposa bate sus alas. Escucho cuando una mosca se frota las patas. Por lo tanto, sé que tus líderes han preparado la muerte para ti en una olla, y te cocinarán hasta que tus huesos estén tiernos de agotamiento, y luego te servirán como su comida. Así dice el Señor, te agotarás a través de una serie continua de crisis hasta que estés en tu estado mental y emocional más débil, América. Entonces llegará tu fin.
Así que aquí mismo Dios está hablando de lo que siempre dicen las profecías que traigo en este canal, que Estados Unidos va a enfrentar una serie de crisis reales y simuladas una tras otra. El Señor dice, será como una montaña rusa. Y vimos eso en 2020. Justo cuando pensabas que no podía empeorar, empeoraba y los medios estaban en su mejor momento, informándonos cada día, cada semana y cada fin de semana sobre lo que iba mal a continuación y cuál era la próxima crisis. Hasta que, si eres de esas personas que ven las noticias, sinceramente, probablemente estuviste al borde de un infarto más de una vez. Dice, Estados Unidos se debilitará debido a varias crisis continuas y consecutivas que va a enfrentar hasta que se vuelva mental y emocionalmente débil, y entonces llegará el final. El Señor dice, tu dinero caerá y morirá. El dinero estadounidense se convertirá en dinero de monopolio, una broma ligeramente sazonada con tragedia una vez que te des cuenta de que todos tus ahorros ahora no valen nada. Los ahorros no pueden hacer nada. Los ahorros no pueden comprar nada. Tus ahorros serán arrasados como la casa de los cerditos. Yo soplo, resoplo y derribo tu economía. Verás que esto sucede. Se avecina un colapso económico y sus consecuencias en Estados Unidos, pero esta vez no habrá rescate, no habrá dinero, no habrá ayuda, no habrá nada. Que las cosas caigan donde tengan que caer. Dificultades, hambre, pérdida de dinero, pérdida de salud. Te digo, ¿acaso no lo están planeando? Vienen enfermedades nuevas y feroces, peores que esta. ¿No te lo están diciendo? Espera una segunda ola. Sin embargo, te digo, ¿quién te envió esta enfermedad? El Señor dice, los miembros de esta nación serán corroídos por químicos que serán rociados en el aire, en la comida y en los productos para bebés. Estoy leyendo exactamente lo que él dijo. ¿Acaso no empezarán tus pequeños a tener erupciones que aparecerán de repente y sorprenderán a todos? Pero te dirán, no te preocupes, es una alergia. Pero él dice, en realidad tus hijos recibirán dosis de radiación de fuentes desconocidas. América, lamentablemente, enterrarás a tus propios hijos con un llanto inconsolable en pequeños y frágiles ataúdes. Sentirás una profunda agonía y un dolor inmenso, y sabrás que la maldad extrema es el justo juicio para una nación que se gloría abiertamente en su propio pecado. El pecado es afrenta para cualquier nación, dice el Señor, pero tú me rechazas, me descartas y codicias y persigues tu pecado, tus películas 20 de medianoche, tus prostitutas, y persigues tus ídolos como si tu vida dependiera de ello. Así que recibe en tu carne la pena por tu error. Los niños serán llevados a casa con el padre y así escaparán de los terrores de este mundo y de la condena severa, severa que viene para todos los hombres. Esta es la palabra del Señor. Así que he anotado aquí, aunque es completamente innecesario y esta es una profecía sumamente severa que habla de temas inmediatos que todos podemos ver. No necesitan que yo les señale la plaga, la enfermedad, la dolencia, las presiones, lo que está haciendo la prensa, las crisis continuas, los precios que se disparan y la inutilidad cada vez mayor, la utilidad cada vez menor del dólar. Estamos viendo todas esas cosas. El Señor me estaba hablando y me decía, Celestia, nosotros, tú estás en la era. Me encanta cómo dice nosotros porque Él permanece intocado e inmutable ante las cosas que nos suceden aquí en la carne. Pero dice que estamos en la era de la fabricación despiadada de enfermedades y la guerra biológica. Lo llamó la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Y lo que él me describió es cómo la gente recurrirá a la guerra bacteriológica y biológica, en un intento deliberado de reducir la población y crear el mundo que desean. El Señor dijo que hay personas que están trabajando para crear el mundo que quieren, y parte de ese mundo será usar la guerra biológica para reducir la población, de modo que el mundo sea como ellos prefieren.
Y dijo que el cuerpo de Cristo debe ser muy vigilante y estar en oración respecto a eso. En segundo lugar, habló sobre el gobierno. Dijo que la política de las naciones, y especialmente de esta nación, no es lo que parece. Dijo que hay mucha actividad ocurriendo en segundo plano y que el resultado, sin importar lo que puedas ver aquí o allá, hay un solo resultado hacia el que toda esa actividad en el trasfondo está trabajando, y es presentar al hombre llamado Barack Obama como la elección inevitable para el liderazgo de esta nación. Así que ya sea mañana, dentro de 3 años o dentro de 5 años, Estados Unidos debe ser advertido de que todo lo que ves en el ámbito político, sin importar cuál sea tu candidato favorito, sin importar a quién apoyes o por quién reces, el resultado ya había sido decidido antes de que emitieras tu voto, tanto ahora como en el pasado. Y el resultado es que, cito, Obama surgirá como el líder de esta nación, y él dará paso a una época de terrible sufrimiento y destrucción masiva. Así que puedes elegir creerle al Señor o no. Lo dejaré ahí. He cubierto el 90% de la palabra profética. Esto es celestial. Y esta es la voz del Maestro. Yo sirvo a un solo propósito, tanto en mi blog como aquí en YouTube, y es presentar la palabra del Señor sin adulterar, entregártela exactamente como me fue confiada y dada para resguardar. Toma este trabajo muy en serio. Este es mi servicio legítimo al Señor Jesucristo. Así que puedes seguir el canal si así lo sientes. Si quieres ser una bendición para este ministerio, sería muy apreciado. Revisa siempre la caja de descripción para que entiendas para qué es la palabra del día y para que puedas conectarte fácilmente con otras palabras similares a la que se está compartiendo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que ningún temor tome tu corazón, porque Dios tiene un desenlace diferente para su pueblo al final. Amén. Y hasta que nos volvamos a ver, adiós.